Bueno, vamos para el día de hoy, el Teilín 107, la segunda parte, así como ya ayer, el día de ayer tuvimos la primera parte. Hoy vamos ya con la segunda parte de este Teilín 107, ya del versículo 15 hasta el versículo 30. Este Teilín es un Teilín llamado, también lo pueden llamar como el Teilín de los agradecimientos, el Teilín de los korbanot, de los sacrificios. Porque estas palabras se repiten varias veces en este salmo. Así también, la idea es que hoy podamos ser un poco conscientes y en medio del despertar en el que se supone que todos debemos vivir y andar, estemos atentos a las palabras que el Padre quiere dar para nuestras vidas, estemos atentos y con un corazón receptivo a lo que el Eterno quiera hoy hablar, quiera hoy decir, lo que en su preciosa y perfecta voluntad se manifieste. Para el día de hoy, amados hermanos, ¿qué somos ante su fuerza? ¿Qué somos ante su fuerza? Como seres humanos, como hombres temerosos, hombres y mujeres temerosos del Eterno, eh, muchas veces el hombre se ha levantado en su propia fuerza, en sus propias capacidades, en su altivez, diciendo o creyéndose más fuerte o invencible, creyéndose que lo puede todo. Y es un rasgo muy normal y muy natural de, del proceso de maduración de un joven, en el cual ellos gozan de la fuerza y de la vitalidad que corresponde a su edad. Y asimismo, su ímpetu y su forma de pensar también los hace pensar que son invencibles, que son demasiado fuertes, que lo pueden todo. Incluso con el pasar de los años, este pensamiento puede quedar arraigado en la mente, en el subconsciente de cada hombre o de cada mujer, y se pueden crear o levantarse fortalezas donde no necesitan de nadie, donde son autosuficientes, donde lo pueden todo, que no hay nada no hay nada que no los pueda parar. Y hoy en día precisamente se levanta o se está levantando una doctrina donde te están diciendo que tú no necesitas de nadie, que tú no necesitas que alguien te apoye, que alguien esté contigo, que alguien te escolte, te proteja, te guarde o te guíe o te aconseje o te dé dirección, porque en ti están las respuestas, porque tú eres el Dios de tu vida, porque tú eres el que le da dirección a tus pasos. Hoy en día es muy común encontrar la doctrina de la autosuficiencia o la doctrina de la altivez, maquillada con el conocimiento de sí mismo, donde, donde vale más mi prioridad como poderoso, como creador. Incluso hay doctrinas donde se llegan hasta el punto a decirte que tú eres tu propio Dios y que no necesitas absolutamente nada de nadie para cumplir tus propósitos. Pero el Eterno es tan grande, amados, y tan fiel que se encarga de volvernos al estado de humildad. Y soy fiel testigo de eso. Eh, Muchas veces el Padre ha tenido que permitir que yo me estrelle, varias veces, para poder recordar de dónde he salido, para que nunca se me olvide eh, lo vil y lo menospreciado, para que nunca se me olvide que de allí Él sacó, que nunca se me olvide lo que fui, y que nunca se me olvide que siempre debo necesitar y depender del Eterno. A veces los hombres se hieren tanto y se alejan hasta el punto que ya no pueden mirar al Padre de una manera correcta, porque se sienten rechazados o menospreciados ante sus ojos. A veces necesitamos ver su grandeza, amados, a veces necesitamos ver su fuerza para volver a Él con un corazón correcto. Así como lo mostraba el pastor Jacob el día de ayer en el curso de sanidad de las emociones,
las heridas con las cuales nos hemos levantado desde nuestra niñez, desde nuestro vientre, desde el transcurso de toda nuestra vida hasta la edad que usted tenga el día de hoy, ha marcado un proceder y un carácter en su vida, el cual fue forjado por medio de rechazos, por medio de situaciones que quizás no fueran las mejores. Son muy pocos los casos contados donde la persona llega a un estado de 20, 25 años y su vida no ha tenido ningún dolor, ninguna herida, ningún quebranto, donde todo ha sido perfecto. Han sido pocos los casos. Pero ante todos ellos, amados, es muy importante conocer y saber que en medio de todo, el Padre siempre va a permitir y nos va a enseñar su poderío, su grandeza y lo fuerte, pero a la vez lo amoroso que es para con aquellos que se acercan a Él. Por eso, avanzando, amados, en este tema, vamos a leer las palabras que están en el Teilín 107. No sin antes decir, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Y el Teilín 107, el Salmo 107, desde el versículo 15 hasta el 30, dice de esta manera: que alaben a Adonai por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad, pues quebró puertas de bronce, rompió sus barras de hierro. Ellos eran unos necios que sufrían por caminos pecaminosos y por sus maldades. Todo alimento era detestable para ellos. Llegaron a las puertas de la muerte. En su adversidad clamaron a Hashem y Él los libró de sus angustias. Él dio una orden y los sanó. Los libró de los hoyos. Que alaben a Adonai por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y cuenten sus obras en gozosa canción. Otros bajan al mar en barcos, hacen sus negocios en las poderosas aguas. Han visto las obras de Hashem y sus maravillas en lo profundo. Por su palabra levantó una tempestad de viento que hace encresparse las olas, subiendo al cielo, hundiéndose en las profundidades, vomitando en su miseria. Bamboleaban y zigzagueaban como un borracho. De nada les valía su destreza. En su adversidad clamaron a Adonai y él los libraba de sus angustias. Redujo la tormenta en un susurro. Las olas se calmaron. Ellos se alegraron cuando todo se aquietó y los condujo a un puerto deseado. Baruch Hashem. Y empezando a desglosar este Teilín, porque la gracia, amados, es que nos mantengamos en el contexto y nos mantengamos hablando referente a lo que es el Teilín. Los primeros versículos del 15 al 18 nos dejan ver algo bastante impresionante, pero lo principal, y es la pregunta con la cual quiero iniciar el día de hoy, dice el versículo 15, que alaben a Adonai por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad. Y la pregunta, amados, es, ¿cómo está nuestra alabanza? Y ojo con eso, no le estoy preguntando que cómo está el grupo de alabanza de la congregación. No le estoy preguntando si usted está danzando o está cantando correctamente, si está pronunciando bien el hebreo. No le estoy preguntando si usted canta o si verdaderamente se está, lo más importante, amados, perdón, es que si verdaderamente usted está entrando en un estado de alabanza y de agradecimiento continuo hacia el Padre, si verdaderamente usted reconoce que su mano lo ha acompañado en todo momento, si para usted es visible el actuar del Eterno, si para usted es visible las obras del Santo bendito, si para usted es visible que el Eterno le haya protegido en su ir y venir,
Si usted, amado o amada, vive una vida de agradecimiento en todo momento y en todo lugar. Es correspondiente poder responder esta pregunta siendo conscientes de cómo está nuestra forma de vivir, si nosotros estamos o somos conscientes de todo lo que pasa o lo que sucede a nuestro alrededor. Si somos conscientes, amados, de que aún incluso el Eterno puede poner personas que ni siquiera lo conozcan a Él para que cumplan su propósito y su destino, para que cumplan el propósito con el cual Él traza un camino, Él traza una senda. Y veamos un símil, un símil, ya usted debe estar acostumbrado, a mí me gusta hacer mucho paralelismo, me gusta mirar las historias que coinciden con lo que estamos trabajando, o mirar cómo quizás de pronto estos Teilim pudieran haber tenido algún tipo de iluminación o de inspiración referente a lo sucedido. Entonces, amados, en el tiempo de cautiverio y la salida del pueblo a manos del rey Ciro, o en hebreo el rey Koresh, la liberación de los judíos por el Dios o el Eterno llama a la obediencia a su propio pueblo, al asentamiento de su pueblo, a la conversión, llama nuevamente a que el pueblo verdaderamente se levante y traiga un de nuevo de arrepentimiento, traiga un estado de teshuvah correspondiente a la situación. Entonces, si lo vemos en Isaías 45, el versículo 1 y 2 nos dice, así le dijo Hashem a Koresh, su ungido, a quien tomó por la mano derecha para derribar naciones delante de él, para quitarle los cinturones a los reyes, para abrir puertas delante de él sin que ninguna puerta quede cerrada. Dice el Eterno, yo iré delante de ti y allanaré las montañas que se alzan, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las trancas de hierro. Entonces, amados, a Ciro se le llamó o se le llama el ungido de Dios. Fue diseñado y calificado para que su gran servicio por el consejo del Eterno, por las cuenta la historia que por las puertas de Babilonia que conducían al río, se dejaron abiertas la noche en que Ciro marchó con su ejército al canal vacío. Dicen los textos que nuestro Padre fue delante de él, dando la entrada a las ciudades de asedio. Le dio también tesoros que habían estado escondidos en lugares secretos. El verdadero Eterno era para Ciro un Dios desconocido. Sin embargo, Dios lo conoció, el Eterno lo llamó por el nombre, lo llamó por su nombre. El cumplimiento exacto de esto debe haber demostrado a Ciro que Adonai era el único Elohim verdadero y que fue por él, el bien de Israel, fue por él, por su mano poderosa, que Ciro encontró el poder y la fuerza y el respaldo para que su pueblo Israel fuera prosperado y fuera sacado nuevamente, fuera levantado y restituido. Entonces veamos, amados, cómo el Eterno utilizó a alguien que ni siquiera lo conocía, utilizó a alguien que ni siquiera ni siquiera le era agradable o quizás de pronto. Para él era un Dios ajeno, un Dios que de pronto por ahí ha escuchado de los esclavos, un Dios que quizás de pronto había escuchado por allá de los cautivos, por las guerras y el asedio. Pero veamos que el Padre, por mano de terceros y con nuestra vida, Él lo transforma para que obre siempre a favor de su pueblo. O veamos de pronto también lo que nos dice el libro de Miqueas, en el capítulo 2, versículo 12, donde dice,
Yo reuniré a Jacob, a todos ustedes, juntaré al remanente de Israel, los haré a todos como ovejas de Bosra, como un rebaño dentro de su corral. Se oirá en ellos ruido de gente. Delante de ellos va uno que abre una brecha. Ellos la ensanchan como una puerta y salen por ella. Su rey marcha delante de ellos, a la cabeza de ellos, Hashem. Entonces, amados, lo primero, lo más importante para poder empezar a alabar, para poder decir cómo está mi alabanza, es el nivel en el cual yo reconozco que el Eterno está actuando en mi vida. Quizás, amados, no nos damos cuenta del policía que detuvo cierto carro que más adelante nos hubiese cometido algún accidente contra nosotros. Quizás no nos damos cuenta de las obras portentosas que el Padre ha hecho alrededor de nosotros y los caminos que ha abierto para que nosotros pasemos por él. Quizás nos hemos dado cuenta que Él nos despertó en un momento en que nos estábamos quedando dormidos frente al volante. Quizás no nos hemos dado cuenta que a veces abusamos de nuestra propia fuerza y él se tiene que encargar de debilitarnos. Entonces, amados, uno de los principios más importantes de la alabanza es reconocer que Él obra, es reconocer que Él hace por medio de terceros o por medio de los cercanos, pero Él siempre está en control. Y gracias a Él podemos ir y volver. ¿Cuántos le dan gracias al Eterno? Porque el día de ayer pudieron llegar a sus casas con vida y con salud. Pudieron ir a hacer su labor, sus trabajos y demás, y pudieron cumplir con sus propósitos. Uno de los principios de alabanza es reconocer la grandeza del Eterno, reconocer que Él abre caminos, rompe las puertas de hierro, desbarata los cerrojos y hace caminos para que su pueblo pase. Entonces, si vamos avanzando en el Teilín y y vamos a los siguientes versículos, al versículo 19, es algo bastante importante donde dice: en su adversidad clamaron a Adonai y Él los libró de sus angustias. En su adversidad clamaron a Adonai y Él los libró de sus angustias. Él dio una orden y los sanó. Los libró de los hoyos. Que alaben a Hashem por su amor, por sus maravillosas obras para la humanidad. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y cuenten sus obras en gozosa canción. Entonces, amados, aquí vemos una manifestación común, aquí vemos algo que siempre se presenta y es el común denominador de Efraín, incluso del pueblo de Israel completamente. Dice, en su adversidad, la adversidad que ellos cometieron, en la maldad en la cual anduvieron y por la cual tomaron o por las cuales llegó una retribución de acuerdo a sus obras. En mi adversidad, en su adversidad, o sea, en el problema que me he metido, en el problema que te has metido, en la maldad que quise andar, en el camino que quise yo forjar, en las decisiones que tomé, en el camino del cual yo quise andar. Por eso dice, en su adversidad clamaron, en medio del problema, en medio de lo que yo mismo me encargué de que me sucediera. Y aquí vamos a dividir esta frase, la vamos a poner así, porque le está hablando en su adversidad, en ese problema que yo mismo me metí, clamamos al Eterno y Él nos libra de nuestras angustias. O como lo dice el Teilín 30, un salmo que ya estudiamos tiempo atrás, donde dice desde el versículo 6, yo que había dicho en mi prosperidad, y aquí está uno de los talones de Aquiles, una punta, una piedra quebrada de la muralla, donde es muy fácil terminar de romper y por ella ingresar. Porque cuando dicen en su adversidad,
que te creíste tan sabio, nos creímos tan sabios, tan llenos de vigor, tan llenos de fuerza, que por medio de ello avanzamos y nos metimos en problemas. Y el Tehilim 30 lo dice, yo que había dicho en mi prosperidad. Cuando uno piensa en medio de estoy totalmente bien, no me falta nada, me sobra, tengo para dar y convidar, y esto nunca se va a acabar, esto nunca va a parar. Y dice el Tehilim 30, yo que había dicho en mi prosperidad, no me harán caer más, no me harán caer jamás. Pero hay algo bastante importante que aprendimos y hemos aprendido a lo largo de estos últimos estudios. Y es aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Aquel que se crea demasiado fuerte, aquel que se crea demasiado vigoroso, aquel que se crea que tiene todo de la mano, que nada lo puede sacar de su camino, que nada puede desviarlo, que nada puede hacerlo pecar, que nada puede hacerlo salir de su estado de victoria. Mi amado hermano, mi amada hermana, tan pronto tú ves eso como una fuente de fuerza tuya, tan pronto tú ves tu prosperidad, tan pronto tú ves, y no simplemente estoy hablando de una prosperidad económica, la prosperidad de tu fuerza, la prosperidad de tu posición, la prosperidad de tu palabra, en lo que te va bien, en lo que tú sacas como bandera diciendo, en esto yo soy fuerte. Tan pronto tú ves eso como algo que jamás se va a acabar, como algo que jamás va a ser tocado, y tú dices, no me harán caer jamás, o yo pecar, nunca, nunca lo voy a hacer. Recordemos que Pedro dijo, Kefa, que si él tuviese que dar la vida por el Adón, la daría. Y lo primero que hizo fue negar al Eterno 3 veces. Entonces, dice, continúa el Tehilim 30, porque tú, Adonai, cuando estabas complacido me afirmaste como un monte fuerte, pero cuando me quitaste tu presencia, quedé aterrado. Esta palabra es bastante fuerte, porque quizás de pronto nosotros eh, no hemos llegado a tal punto. En algún momento quizás yo lo experimenté qué es vivir sin la presencia del Eterno, sin ese respaldo, sin sentir esa compañía, sin sentir esa presencia del Padre que está al lado de uno. Y es bastante claro el versículo 7 donde dice, porque tú, Adonai, cuando estabas complacido, me afirmaste como un monte fuerte. Pero en medio de esa afirmación, en medio de esa posición que el Eterno nos ha puesto, por medio del agrado que Él ha tenido para con nosotros, en medio de ese agrado, de esa complacencia del Eterno, es cuando más nosotros debemos tener cuidado. Cuando estamos recibiendo la palmadita en nuestra espalda y nos están diciendo, oye, lo estás haciendo súper bien, eres el mejor, lo haces de la mejor manera, mira cómo predicas, mira cómo hablas, mira cómo el Padre te respalda, mira cómo te va de bien, mira, y resultamos en un punto donde lo único que queda es un precipicio de pruebas, un abismo que nos espera para que nuestro orgullo se caiga. Entonces, si vamos avanzando, amados, y ya de pronto al punto en el cual quiero llegar. Aquí el Eterno toca la parte marinera de su pueblo y lo toma como ejemplo. Dice el versículo 23 del Tehilim 107, el versículo 23 en adelante hasta el 30. Otros bajan al mar en barcos, hacen sus negocios en las poderosas aguas. Han visto las obras de Adonai y sus maravillas en lo profundo.
Por su palabra levantó una tempestad de viento que hace encresparse las olas, subiendo al cielo, hundiéndose en lo profundo, vomitando en su miseria. Amados, el mover del océano en su subir y bajar de olas. A veces no he tenido la oportunidad de estar y debe ser algo bastante fuerte. Estar en medio de un barco, en medio de una tormenta en el mar. Los pocos videos que he podido ver de esto, eh, uno se da cuenta cómo el barco está a la merced directa de la mano del Eterno. No hay no hay fuerza humana que pueda llegar a pilotear un barco de tal manera que se libre absolutamente de todas las olas y las tempestades que se puedan llegar a levantar. Solo por la mano del Eterno que mantiene ese barco, mantiene esa embarcación, mantiene el lugar. Y muchas veces el Padre permite que los elementos se levanten para demostrar que la fuerza del hombre no es nada. Para demostrar que su fuerza, su poderío, lo que el hombre es ante los elementos, ante el poder del Eterno, no es nada. De nada les valía su destreza. Dice el Teilín, el versículo 27, de nada les valía su destreza, porque hay momentos, amados, donde nosotros podemos estar sobrecalificados y podemos tener muchas capacidades, pero hay momentos donde eso no nos sirve de nada, porque lo único que garantiza nuestra supervivencia, lo único que garantiza nuestra vida, es la misericordia del Eterno. Es que su poder se manifieste y llegue y o traiga una completa quietud a la situación que estamos atravesando. Pero él a veces tiene que permitir que eso suceda, amados. Él a veces tiene que permitir que todo esto suceda. Porque lamentablemente nosotros vivimos y convivimos con personas que están dormidas, que viendo no ven y oyendo no oyen. Y lamentablemente aún dentro de nuestro propio pueblo todavía hay personas que viendo no ven y oyendo no oyen. Y aún nosotros muchas veces hemos estado en lugares, hemos estado en situaciones donde viendo no vemos y oyendo no oímos. Por X o Y circunstancia se nos han cerrado los ojos o nosotros mismos los hemos cerrado. Por X o Y excusa, hemos cerrado nuestros oídos para no escuchar la verdad. Y pues, obviamente, yo no saco nada con decirle a usted, amado, los de afuera no ven, los de afuera no oyen, los de afuera. Porque si estamos aquí hablando y estamos aquí en este Corbanot, es porque usted ya inició el camino, porque usted quiere conocer, porque usted quiere crecer en el eterno. Y eso me lleva a pensar de que usted está abriendo sus ojos, de que todos estamos en ese caminar donde queremos que nuestros ojos se abran y nuestros oídos estén atentos. Pero a veces, amados, cerramos nuestros ojos para no guardar bien un mandamiento. A veces cerramos nuestros oídos para no escuchar ese mandamiento o esa palabra que confronta nuestro corazón. Es increíble cómo quizás de pronto nos volteamos frente a descubrimientos impresionantes que encontramos en la Biblia, pero no le ponemos esa misma energía y esa misma fuerza a saber obedecer un mandamiento correctamente, a darle la honra que merece un mandamiento.
por eso muchos se desvían, amados, porque te dicen, mira que descubrí que Yeshua para nuestros hermanos se llama tal y que no es esto, que no es lo otro, que aquí, que allá. Mira que descubrí que tal cosa, que mira cómo el dentro del texto hebreo está escondido, no sé qué, tal mensaje. Y sí, bendito el Eterno, estamos estudiando para eso. Pero cerramos nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro entendimiento para cumplir correctamente un mandamiento. Pero queremos la revelación, queremos lo profundo, queremos el sod, pero no valoramos y respetamos el pesar. De nada les valía su destreza, porque en el momento en el cual nos enfocamos en las cosas que no tienen un verdadero peso, en el momento en el cual no estamos siendo conscientes que yo no puedo más contra la tormenta, que yo ya no, que mis fuerzas ya no son las mismas, en el que ya yo no puedo pelear con la tormenta. En ese momento, el versículo 28 dice, en su adversidad, en el problema que están atravesando, clamaban a Hashem y él los libraba de sus angustias. Redujo la tormenta a un susurro, las olas se calmaron. Ellos se alegraron cuando todo se aquietó y los condujo a un puerto deseado. Y queremos de pronto poner el paralelo y mirar cómo todo esto también se volvió real. Desde el versículo 28, en su adversidad, en el problema que estaban atravesando, reconocieron que no era por su fuerza, reconocieron que ellos no podían salir de él, reconocieron que habían cerrado sus ojos, que habían cerrado su entendimiento y buscaron al Eterno. Y lo vemos en Lucas 8. Vemos como el Eterno acaba de alimentar a mucha gente. Le acaban de informar de la muerte de Johanán. Y en medio de ese milagro tan majestuoso, envía a sus discípulos a la barca, le dicen, adelante, vayan ustedes adelante, atraviesen este lago, que yo llegaré después. Y dice el versículo 22 de Lucas 8, en el transcurso, porque ellos se fueron, obedecieron al Eterno, claro que sí, obedecieron el mandamiento que Él les dijo. Él les dijo, vayan al otro lado, tomen una barca, atraviesen el lago. Ellos hicieron caso, pero se levantó una tormenta. Y ojo, los que estaban en esa barca eran pescadores. Eran hombres que conocían el mar, hombres que sabían cómo maniobrar las olas, cómo remontar una ola, cómo sobrevivir ante una tormenta. Vamos a tomar otra historia, perdón, porque ya vamos para allá, eso está en Mateo 14, estamos aquí en Lucas 8. Me emocioné y todo. En el transcurso de que Yeshua se monta en esta barca y junto con ellos se van al otro lado del lago. En ese transcurso y en medio de la tormenta, en el transcurso de uno de aquellos días, él abordó una embarcación con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago, y zarparon, pero mientras ellos navegaban, Yeshua se durmió. Y esto ante el pensamiento es un poquito como que, wow, ¿cómo así? O sea, en medio de semejante tormenta, en medio de lo que está pasando, el rabino se duerme, el maestro se duerme, el Aarón se duerme. Entonces se desató una tempestad de viento en el lago y ellos se iban anegando y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo, Rabí, Rabí, perecemos. Él se despertó, reprendió al viento y al oleaje del agua y se apaciguaron. Y sobrevino la calma. Entonces les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes?
Atemorizados se maravillaban diciendo unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Entonces, amados, tanto en la adversidad que nosotros mismos provocamos y tanto en la adversidad que a veces viene simplemente como una prueba o como quizás lo he mencionado en distintos corbanos, como un entrenamiento para nosotros. El Eterno nos deja ver que ante su poder ante su magnificencia, Él le ha entregado el poder a los elementos y nos deja sin la más mínima esperanza de salvación. Pero algo importante y algo maravilloso, amados, y es que la prueba llegó con Yeshua a bordo. La prueba llegó con Yeshua a bordo. Y quizás muchas veces nosotros somos probados, enfrentamos alguna situación y no nos acordamos o no nos damos cuenta que Él está a nuestro lado, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. O sea que, obviamente, no todas las pruebas son por culpa de nosotros, porque también hay pruebas por entrenamiento, pruebas para crecer nuestra fe, pruebas para levantarnos, para llevarnos a nuevos niveles, para fortalecernos, para enseñarnos, pero sea de una u otra manera, Él siempre está en medio, amados. Y llega a la tormenta o se despierta y reprende a la tormenta. Ahora sí, amados, Mateo 14. Vean cómo en medio de esta explicación y cometí este error de mezclar los capítulos, en medio de ello, uno debe aprender también de que quizás a veces como expositor, como una persona que presenta un tema, a veces llega la emoción y a veces llega quizás de pronto un momento de euforia donde uno cree que está wow, pero el Eterno permite que uno tenga esos errores para decirte, hey, ¿quién está predicando? ¿Tú o yo? Y dice Mateo 14, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua fue a ellos caminando sobre el mar. Ahora sí el contexto que les estaba diciendo. Ellos cumplieron el mandato de Yeshua. Y muchas veces usted y yo nos preguntamos, pero venga, yo estoy cumpliendo mandamientos. Yo estoy cumpliendo mandamientos, yo estoy guardando Torah. ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué está pasando? Luego no estoy obedeciendo correctamente. Y entonces a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua fue a ellos caminando sobre el mar, pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Enseguida Yeshua les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Kefa y dijo, maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Kefa se bajó de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Yeshua. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, maestro, sálvame. Enseguida Yeshua extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y es importante, amados, que nosotros nos demos cuenta que no somos nada ante su fuerza. Pedro, Kefa, un pescador que toda su vida trabajó en la pesca,
Por ende, tenía que ser un excelente nadador. Pero en medio del viento, de lo fuerte de la tormenta, de todo lo que estuvieron viviendo, del miedo que tenía guardado en su corazón y quizás muchísimas cosas más. En medio de todo ello, su habilidad, su fortaleza, cuando vio que estaba hundiendo, la fe que tuvo para caminar, cuando vio a su alrededor, esa fe se fue y empezó a hundirse. Pero él no quiso contar con su fuerza diciendo, hey, yo soy el mejor nadador, no hay problema, si me hundo, pues nado y salgo a la superficie. Él le clamó a Yeshua y le pidió su ayuda. Porque, amados, nosotros debemos reconocer que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por la facilidad de palabras, no es por nuestras capacidades, es por la misericordia que el Eterno lo ha permitido. Y si no ha sido, y amado, si no ha sido por tus capacidades, si no ha sido por tu fuerza, si, si no ha sido porque tú piensas que no eres nada, quizás de pronto el Padre ha obrado más en ti que en cualquier otra persona. Pero ten cuidado si tú piensas que ha sido por tu entrega, que ha sido por tu obediencia, que ha sido por lo bien que lo has hecho. Cuidado si piensas que has triunfado en la vida o que estás triunfando o que estás bien porque tú has hecho. Y esa palabra, porque yo he hecho, es como decir, aquel que esté firme, cuidado que no caiga. Porque cuando digo yo he hecho, estoy diciendo que el Eterno no ha hecho nada, que he sido yo. Así como Nabucodonosor dijo, mira el palacio que yo construí, mira las riquezas que yo tengo, mira los ejércitos que yo tengo, el poderío que yo tengo. E inmediatamente la profecía de Daniel, la profecía que interpretó Daniel de la mano del Eterno, se cumplió en su vida y terminó comiendo pasto y recibiendo el rocío de las mañanas y convirtiéndose en una bestia del campo. Amados, que la alabanza siempre esté en nuestra boca, reconociendo que su grandeza y su poder están siempre atentas a obrar para aquel que sea lo suficientemente humilde en reconocer que necesita de su mano, que necesita de su ayuda, en reconocer y saber que necesita de su presencia, que necesita de que su mano sea la que abra la puerta, la que allane el camino. Y aún en medio de la comunidad, aún en medio de la fortaleza y de la firmeza, podamos reconocer que Él es, que Él ha sido y que Él será. Por eso decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bechayei olam natan betoeinu, Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Amén, amén, amén.